Listo, gracias. Ah, bien, chicos, buenas tardes. Eh, Creo que hemos iniciado las clases con varios temas de importancia con respecto a socialización y estábamos entrando a temas de liderazgo y grupos. Este tema es más importante de lo que se piensa porque es el tema clave. En el libro de Lindgren, estos temas están tratados casi al final. En mi exposición están al medio, casi al principio, porque si no se entiende cómo se forman los líderes y grupos, no se entiende todo lo demás. Por eso es que en realidad a mí particularmente no hay ningún libro de psicología social que me venga bien, que sea como yo quisiera que sea. La pregunta es, ¿por qué no hago yo un libro de psicología social? Porque es mucho trabajo, es la única cuestión. A ver, entonces quiero entrar al tema de líderes y liderazgo y también al tema de grupos. Los seres humanos siempre estamos en grupos. El primer grupo obviamente es la familia, el primer grupo que nosotros podemos conocer. Pero más allá de la familia hay los grupos a los que nosotros nos vamos asociando, a veces obligatoriamente, como en el jardín de infantes, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Durante todo este tiempo nosotros vamos haciendo nuestros propios grupos. No es que en el colegio haya un solo grupo, el colegio como colegio es un grupo muy amplio, pero dentro de ese grupo amplio que es el colegio, nosotros vamos haciendo nuestros propios grupos. Incluso dentro del aula, dentro de la clase que tenemos, hay grupos diferentes. Entonces los grupos, los más cercanos, aquellos grupos que no tienen mucho más de 10 participantes, son los grupos llamados grupos pequeños o medianos, y estos grupos sirven para que nosotros podamos tener una conciencia de cómo podemos llegar a determinados objetivos. ¿Por qué estudiamos psicología social? Porque ninguna persona, y cada vez menos, ninguno de nosotros podemos lograr algo solos. Todo lo logramos en grupo, estamos en una sociedad. Entonces, así como no podemos nosotros habernos criado solos, necesitábamos la familia, el jardín de infantes, así en general nunca podemos nosotros satisfacer solos todas nuestras necesidades. Entonces, para necesidades reales de la vida diaria, por ejemplo, todos nosotros nos vestimos, pero nosotros no somos los que hacemos la ropa. Todos nosotros necesitamos libros, pero nosotros no somos los que hemos hecho los libros. Ni a nivel intelectual haber escrito los libros, nosotros no tenemos de ninguna manera imprentas, editoriales, etcétera, etcétera. No tenemos nada de eso. Necesitamos de una sociedad para eso. Es decir, que siempre necesitamos de otros. Y como mínimo necesitamos asociarnos en grupo. Un grupo mínimo que podemos pensar en la universidad es un grupo de personas que se unen para una materia. Tienen que rendir un examen, entonces dice, bueno, vamos a rendir examen de psicología social, entonces se reúne un grupo. ¿Cómo se hace ese grupo? ¿Cómo se forma ese grupo? Y ojo que hay personas que no quieren tener ningún grupo, quieren trabajar solos, pero ese es un lujo que uno se lo da porque ignora que uno solo no puede hacer nada. Pero siempre vamos a trabajar en algún grupo. Entonces, para estudiar psicología social, habrán grupos, personas que se conocen de un modo y de otro. Y en la medida que estas personas se conocen, conforman grupos pequeños. Si en psicología social hay 80 alumnos, no se van a reunir los 80 para rendir el examen, para estudiar. Se van a agrupar 5, 6, 7, ¿sí? 8 máximo. Y ese grupo va a estudiar. Ahora, el tema de grupos yo siempre lo asocio al tema de líderes, porque la mayoría de los grupos tienen líderes. No hay líder sin grupo ni hay grupo sin líder. Entonces, el grupo
va a tener un líder. Este líder es importante porque es el que va a cohesionar el grupo. ¿Cómo se forma el grupo? ¿Qué son las cuestiones más importantes que lo determinan el grupo? El objetivo de trabajo y la cohesión. La cohesión es aquello que une al grupo. La cohesión puede estar dada junto con el objetivo por el líder del grupo. Siempre hay un líder del grupo, siempre. Ese líder puede ser más o menos evidente, puede ponerse más, podemos conocer al líder del grupo, o no, puede ser que el líder del grupo sean dos o tres, digamos, que se van pasando unos a otros la responsabilidad del liderazgo. ¿Qué hace el líder? El líder conecta al grupo con un objetivo. Conecta al grupo con un objetivo, especialmente en estos casos de estudio. Entonces se fija un objetivo, pero el grupo solo no sabe ir al objetivo. Siempre hay alguien que dirige el objetivo. Ese es un líder. Un líder de grupo, generalmente, ¿qué hace? Dice, este es el objetivo y tenemos que hacerlo de tal manera. Entonces, él dirige el grupo para que logre el objetivo y generalmente suele imponer un método. Podemos llegar a este objetivo, pero haciendo las cosas de esta manera. Entonces, da un método también. No es solamente que él dice, este es el objetivo, sino, vamos a llegar mediante este método. Suele haber en algunos grupos dos líderes. Un líder es el que lleva el objetivo y otro líder es el que permite la cohesión. Y esto nos lleva a ver la constitución interna de un grupo. Un grupo debe tener un objetivo y una cohesión, si no, no hay grupo. El objetivo puede ser transitorio. Vamos a hacer un grupo para lograr aprobar la materia de social 1. Entonces se forma ese grupo cuando todos los miembros del grupo han aprobado la materia social 1, el grupo se puede dispersar, se puede terminar el grupo, o puede continuar, depende. Los grupos continúan cuando ya no son grupos solamente para una materia, sino que hay algo que los atrae a todos para seguir como grupo. Cuando ocurre eso, que esto tiene que ver con algo afectivo también, nosotros sabemos que hay dos líderes, por lo menos. Hay un líder que es el que dirige al grupo hacia un objetivo. Y hay otro líder el que hace la cohesión. En muchos grupos suelen haber dos líderes, el que dirige el objetivo y el que se hace cargo de la cohesión. ¿Qué es la cohesión? La cohesión es estar unidos, es estar unidos a través de el objetivo, pero unidos a través de una simpatía. No todos los grupos lo tienen, pero hay grupos donde hay un líder simpático. Hay el líder que dice, sería bueno que hiciéramos las cosas de esta manera. ¿No es cierto? Ese líder simpático es el líder que hace la cohesión. Entonces, ¿qué es la cohesión? El hecho de que el grupo esté unido. Si el grupo no estuviera unido, no habría cohesión. Y la cohesión es muy importante. Si se pierde la cohesión, se pierde el grupo. Si el grupo no tiene cohesión, no llegan al objetivo. Si se dice, nosotros como grupo tenemos que lograr este objetivo, esto significa que tenemos que estar unidos todos hasta que se logre el objetivo. Estar unidos en grupo, eso es la cohesión. Entonces a veces suelen haber dos líderes. El líder que fija el objetivo y dice tenemos que ir hacia allá, y es el líder disciplinar, es el que da una disciplina. Y está también el líder que es el que cohesiona a todos para que se llegue a su objetivo. El líder que cohesiona es el líder más bien simpático, es el líder que cuenta chistes, es el líder que tiene una postura más alegre ante la vida, es el líder que da optimismo al grupo. Ese líder
cohesiona al grupo. El líder que da optimismo al grupo, que le da una dinámica al grupo, ese es el líder cohesivo, es el que le da la cohesión al grupo. Entonces, en un grupo debe haber un objetivo, sin objetivo no habría grupo, y cohesión. El grupo tiene que estar cohesionado hasta llegar al grupo. Entonces puede haber un líder que puede tener las dos características de ser un líder que va hacia el objetivo y que también cohesiona al grupo, o pueden haber dos líderes. Cuando vemos que hay grupos mayores, ahí vamos a ver que hay otra clase de líderes. Cuando los grupos son bastante grandes, hay otras clases de líderes. Entonces, en el grupo tenemos nosotros esta estructura. No hay ningún grupo que no tenga una estructura. Todos los grupos, lo piensen o no, lo crean o no, tienen una estructura específica, determinada. No hay grupos que no tengan una estructura. La estructura del grupo, por otra parte, determina lo que ese grupo es capaz de hacer. Un grupo estructurado para tener objetivos disciplinarios muy fuertes tiene que ser también llevado por líderes muy fuertes. Eh, Podríamos llevar, por ejemplo, como grupo, una pandilla, digamos. Una pandilla es un grupo también. Es un grupo que está al margen de la ley, me dirán. Sí, pero es un grupo de todas maneras. Y los líderes de pandilla suelen ser personajes bastante duros. No son líderes blandos, son líderes durísimos, que exigen mucho a las personas que están dentro de ese grupo. Pero en un grupo de estudio no es necesario ejercer un liderazgo tan fuerte como el líder de una pandilla, digamos. Entonces, el líder de un grupo es aquel que es el más fuerte dentro del sistema en el cual se sitúa el grupo. No es lo mismo ser el líder de un grupo, digamos, de docentes. Por ejemplo, ustedes saben que el psicoanálisis es una rama del área psicológica que ha sido muy fuerte en la carrera de psicología, lo es hasta ahora, pero ha sido fuerte porque han tenido una líder muy buena, que era la licenciada y máster Mónica Pelliza. Mónica Pelliza, ahora ya se ha retirado, era una líder muy fuerte y ella cohesionó a todo el grupo psicoanalítico. Las otras materias no han tenido líderes tan fuertes como para cohesionar un grupo y hacer que esa línea, digamos, tenga un grupo específico. Por diversos motivos, las otras materias no han podido agruparse y tener un liderazgo tan brillante como tuvieron los psicoanalistas con Mónica Pellicer. Esto para mostrarles una cuestión bien concreta, digamos, de liderazgo de un grupo. Entonces, los grupos se unen porque las personas que están ahí les interesa lograr un objetivo. El objetivo, obviamente, de los psicoanalistas es mantenerse al día en el psicoanálisis y entre ellos ayudarse para llevar adelante el psicoanálisis en la carrera de psicología. Es un grupo, tiene su objetivo, han tenido sus líderes, tiene su cohesión, ¿no es cierto? Podemos ver entonces un grupo de estudiantes que tiene que estudiar para rendir mi materia. Entonces, ellos se van a reunir, van a formar un grupo, van a tener un líder, y ese líder va a tener que tener muy claro el objetivo. Si hay una persona que tiene que saber bien la materia, es el líder del grupo. Un líder no puede ser una persona que no estudia, digamos. El líder de un grupo, para poder rendir un examen, tiene que ser obviamente un líder que sabe más que los demás. Si no, no puede liderizar. El líder debe ser respetado. Entonces, un líder de un grupo X tiene que ser el líder porque sabe más, porque puede más, porque hace más, ¿sí? El líder de una pandilla tiene que ser el más fuerte, el que es capaz de pegar a todos los demás. Hay películas muy interesantes acerca de esto, eh, pero en el caso del estudio, generalmente el líder de un grupo es el más estudioso y el que es capaz de
organizar el estudio y llevar adelante a que el resto del grupo pueda rendir bien una materia. Eso es un buen líder, claro. Eh, Verán ustedes que en otro rango, el autor, cuando se hable de líderes, va a hablar de líderes en otro sentido del que nosotros vamos a hablar primero acá. Entonces, ¿qué tipos de líderes hay para los grupos? Grupos medianos, no grupos enormes, ¿no? Grupos medianos. Van a ver ustedes, hay muchas clases de grupos. Hay grupos pequeños, grupos grandes, grupos medianos. Hay grupos que se reúnen para determinado tipo de cuestiones, hay grupos políticos. Ahora, cuando hablamos de un grupo mediano, hay tres clases de líderes. El líder autoritario, el líder democrático y el líder laissez-faire. Si bien se puede extrapolar esta clase de liderazgo a liderazgos grandes, liderazgo de un país, liderazgo de un partido político, pero generalmente se usa más esta cuestión para, esta clasificación para líderes de grupos medianos. Nosotros suponemos que un grupo mediano es un grupo que no tiene más de 100 personas, ¿sí? Grupos más de 100 personas ya son grupos grandes. Entonces, para un grupo mediano, un grupo de unas 20 personas, digamos, o 15, ese líder puede ser efectivo de acuerdo a las categorías de líderes y grupos que hay que ir estudiando. El líder autoritario generalmente es un líder fuerte, es un líder que convence a los demás, es un líder que no pregunta, es un líder que dirige, no pregunta nada a los demás. Ese líder dirige de acuerdo a un plan. Hay un plan, hay un objetivo, y ese líder lleva a cabo el plan, lleva a cabo el objetivo. No pregunta nada. Él más bien impone a los demás una forma de hacer las cosas para llegar al objetivo. El líder democrático, en cambio, pregunta a los demás. Él hace que los objetivos del grupo se estudien entre todos y se pregunta. Por supuesto que el líder democrático yo lo haría más interesante para el grupo pequeño o mediano, ¿no es cierto? Porque en un país hay líderes democráticos, pero la democracia en un país ya es algo muy complejo, es más complejo de lo que parece, porque puede haber democracia a pesar de que hayan muchos partidos políticos diferentes o personas que no pertenecen a un partido político y tienen ideas diferentes. ¿Cómo lograr una cohesión en todo eso? Es más difícil, lo veremos después. Pero hablemos de grupos pequeños y medianos. Entonces, el líder democrático es aquel que charla con todos para llegar a un objetivo. El líder laissez-faire ustedes lo van a ver en el libro, significa un líder que no dirige, es un líder más bien informal, es un líder que no presiona, más bien es un líder que quiere ponerse al mismo nivel de todos, y él permite que entre todos lleguen a una conclusión. Este líder no sería útil para llegar a objetivos muy concretos, como por ejemplo estudiar para un examen. Pero este líder sí puede ser importante cuando se trata de coordinar. El coordinador debería ser situado como un líder laissez-faire, no en el sentido de laissez-faire de que deja hacer cualquier cosa, no. En el sentido de que es un líder que simplemente es representativo. Si digamos vamos a un congreso, y en el congreso se forman a veces en un congreso líderes de grupos, digamos en un congreso que hacemos en otro departamento, y yo represento a varios docentes de Cochabamba, entonces cuando hay que llegar a alguna conclusión del grupo, para llegar a conclusiones de, del evento al que estamos asistiendo, me dicen, Mario, queremos que tú organices el grupo para que entre todos vayamos diciendo nuestras opiniones y haya un estudio, una síntesis de todo esto y hagamos un informe para el Congreso.
Entonces, si yo soy ese líder, no soy un líder que puedo estar imponiendo nada, solamente ayudo a que entre todos recordemos lo que se ha dicho y llevemos nuestra opinión sobre aquello que se ha dicho y la reducimos a un par de páginas, 3 páginas, y eso lo ponemos como aporte para el Congreso. En ese caso yo no puedo ser un líder autoritario, no tengo ninguna forma autoritaria que tratar sobre un tema como ese. Ni siquiera democrático, porque no hay que votar nada, no hay que decir vamos a votar por tal cosa, no. Simplemente entre todos charlamos lo que nos ha parecido acerca de un tema específico, hacemos un resumen y presentamos ese resumen, nada más. Entonces yo soy un líder coordinador de ese grupo, ¿sí? Coordinador nada más. Entonces, al ser coordinador, no puedo darme el lujo de ser un líder autoritario, ni mucho menos. No hay nada que dirigir, solamente hay que reducirse a hacer un comentario sobre aquello. No hay nada más, no hay nada más. Entonces, el líder autoritario, ¿sí? El líder democrático y el líder laissez-faire son 3 formas de liderazgo. Hemos hecho en algunas clases en el año pasado un poco la relación esta a los alumnos, a ver qué líder les parecería el mejor, ¿no es cierto? Algunos piensan que es mejor el líder autoritario, el líder democrático, el laissez-faire. Pero yo les doy la respuesta ahora porque no hay mucho tiempo para hacer más cosas, pero el líder, buen líder es aquel que es capaz de ser las 3 clases de líderes al mismo tiempo para proteger al grupo, ¿no es cierto? Si hay algún peligro, el líder tiene que ser autoritario, tiene que decir, tenemos que hacer esto rápidamente, ¿sí? Si se da el caso de que no hay ningún problema urgente, se convierte en democrático. Dice, bueno, ¿cómo quieren ustedes que hagamos esto para no tardar más de un par de semanas en estudiar esto? Se hace una democracia. Y laissez-faire es cuando el líder en un momento determinado descansa el grupo. Dice, bueno, ya no estudiaremos, haremos un break de unos 15 minutos. En esos 15 minutos no hay ningún líder. Es decir, el líder sigue siendo líder, pero es un líder laissez-faire. Es un líder que permite que todo el mundo se tome un descanso. Él mismo participa del descanso. Se charla de temas que no tienen que ver con el trabajo que se está haciendo. De manera que una sola persona podría tomar los 3 liderazgos. El líder autoritario, cuando ve que hay apuro por hacer algo y la gente no se está apurando, dice, bueno, hay que hacer esto. Y el que no quiera hacerlo, mejor se va. Entonces es un líder autoritario que impone un criterio. El líder democrático es entonces cuando no hay un apuro y se va trabajando paso a paso en las etapas de un trabajo, digamos, a ser presentado. Y el laissez-faire son en aquellos momentos de descanso. Todo eso, repito, lo puede hacer el mismo líder, no hay necesidad de que hayan 3 líderes. Uno solo puede tomar esas 3 figuras, el líder autoritario, el líder democrático, el líder laissez-faire, es decir, el líder que no impone, el líder permisivo le llamaremos, el líder permisivo. Esto trasladado a la política es un poquito más complejo de evidenciarlo, pero en la política es difícil que encontremos un líder equilibrado que sea capaz de hacer las 3 cosas al mismo tiempo. Un líder autoritario es bueno cuando hay alguna emergencia. En una emergencia ustedes se dan cuenta, no hay tiempo de discutir nada. No se puede ser democrático, porque no hay nada que discutir. Hay decisiones que tomar. En ese momento el líder autoritario es el mejor. La decisión se toma y es esta. En el momento en que no hay una urgencia, es bueno que ese líder sea democrático, ¿sí? Y en los momentos en que hay paz, en que no hay ningún problema, el líder puede asistir a una ceremonia, digamos, de una manera más relajada. Muchos líderes políticos han tratado de hacer esto, pero generalmente les gana un poco su personalidad.
Entonces vemos líderes que son muy autoritarios y hay un problema. Si las cosas salen bien, aplaudiremos al líder autoritario, pero si las cosas salen mal, el líder autoritario, al no haber charlado con todos los demás, al no ser democrático, al no haber dialogado, él carga con toda la culpa. Todo lo que pasa es culpa de esta persona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él es el que ha tomado el mando y lo ha tomado de una manera muy intensa, muy autoritaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un político X, digamos, no vamos a dar referencias propias de Bolivia porque es un poquito complejo, pero podemos tomar referencias, digamos, un líder como Donald Trump en Estados Unidos. Él es el presidente, es el líder natural, pero a veces él toma decisiones apresuradas. En algunos casos, pocos casos, pero en algunos casos, hay líderes que han tenido que renunciar, ¿sí? Hace muchos años atrás, un presidente norteamericano tuvo que renunciar porque él se encontró que le estaba haciendo cosas malas.